Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y en esta ocasión vamos a abordar este gran meeting que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado domingo 5 de octubre, pues donde se colocaron temas que tienen que ver con el expresidente, la impunidad y los hombres cercanos o no con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y después hablaremos sobre este discurso que emite la relatora especial sobre violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, Rims Al-Salem, y esto que ella va colocando a 30 años de la plataforma de acción de Beijing. Y para hablar de ambos temas, pues nos acompañan nuestras analistas, Angélica de la Peña, Marta Tagle e Imelda Marrufo, así que no se vaya, quédese con nosotras. Y pues no podemos iniciar este día, mi querida Marta Tagle, que ya está aquí, sin detenernos en lo ocurrido el día de ayer. Imelda, también ya estamos aquí. Esperemos que pronto se sume nuestra querida Angélica de la Peña. Marta, pues ayer nuevamente esta plaza llena en el aniversario de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues que ha dado qué decir en muchos comentarios ya en la prensa, mesas de análisis de la reflexión de lo que ayer ocurrió en el Zócalo capitalino. ¿Tú qué tendrías que decir, mi querida Marta Tagle, en relación a lo ocurrido el día de ayer en la Plaza del Zócalo? Hola, qué gusto saludarlas, querida Lucía, Imelda, la equipa de CIMAC, a la audiencia que hoy nos acompaña en espera de nuestra querida compañera Angélica de la Peña. Pues decirles que ayer tuvimos nuevamente un mitin con motivo del informe de la presidenta, iba a decir del primer informe, pero en realidad todos los indicios fueron como para el séptimo, ¿no? Es decir, estaban conmemorando el séptimo año de lo que le han llamado la cuarta transformación. Y pues yo primero empezaría por el tema de las formas, pero por ahí dicen que la forma es fondo, ¿no? Vimos un zócalo como ya estamos acostumbradas desde la cuarta transformación, abarrotado de gente, pero de manera muy particular llama la atención que se veía inundado de banderas de las organizaciones que fueron convocadas, que particularmente son sindicatos, ¿no? Y entonces, pues no podemos dejar de acordarnos de aquellas cargadas del histórico PRI, ¿no? En donde, pues los que llenaban el Zócalo eran los sindicatos, ¿no? Eran las fuerzas vivientes del PRI, ¿no? Era la CROC, los maestros, ¿no? Y ahora lo vemos nuevamente. Es una plaza en la que sin duda también hay gente que va por su propio pie, pero pues todo mundo sabe, y además así pasó en las redes sociales, que a los diputados les pusieron una cuota, ¿no? A cada diputado de Morena les pusieron una cuota, a palo de los sindicatos, que te digo, era muy evidente su presencia con las banderas, y eso en cuanto a las formas. Entonces no podemos dejar de recordar estos mítines priistas en los cuales pues también para el informe del presidente ahí está. Y ahora lo tenemos con la presidenta. Y en un ejercicio que me parece que no tiene nada que ver con la rendición de cuentas, sino tiene que ver como un conectarse con su, porque al final de cuentas es un ambiente propicio para venir sí, como afianzando el mensaje que también tenemos 7 años escuchando, todos los mensajes relacionados con la transformación. Y el otro tema que llamó la atención y que yo mencionaría tres. Este tema del acarreo de los sindicatos. El otro es que fueron relegados a una segunda falla, a un corral, a los señoros que sabemos que le han estado sacando canas verdes a la presidenta y que aunque aparentemente ya dijo ella hoy que no había ningún mensaje de por medio, los es que ponerlos en un corralito, en una segunda fila, después del desaire que le hicieron en el mitin aquel de marzo, pues sí, todo el mundo lo ha leído como una llamada de atención de decir, la vez pasada no estaban pendientes de saludarme, me estaban dando la espalda y ahora los mandaron a un corralito, ¿no? Y finalmente me parece que, que eso ya tiene que ver más con el fondo de lo que se dijo en este mitin,
que es un mensaje que directamente me parece manda a el rancho de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de decirle, no vamos a romper nunca, ¿no? Aquí estamos, vamos a seguir siendo aliados y aliados porque y ella habla de muchas presiones y a pesar de todas las presiones no va a haber quien rompa esta relación. Y, no, y me parece que a diferencia de lo que creen algunos que es un mensaje de continuidad, que sin duda, pues como les digo, pues estamos celebrando este año, séptimo año de la Cuarta Transformación, o así se reunieron en el Zócalo, sin duda hay una continuidad. Me parece que no solamente es un discurso de continuidad, sino de advertir que a pesar de los escándalos que no se mencionaron de corrupción, Andrés Manuel le están mandando mensaje de no vamos a romper y a ti no te vamos a tocar. O sea, creo que ese mensaje de la presidenta, más que dirigido a la oposición o a otras personas, es un mensaje claramente dirigido al expresidente en el sentido de, por más escándalos de corrupción que haya y por más cosas que pasen, nosotros vamos a seguir unidos en este proyecto de transformación y no habrá quien nos separe. Son las tres cosas que yo destacaría de este meeting que el día de ayer se vivió en la Plaza del Zócalo capitalino. Angélica de la Peña, sin duda, yo supongo que a los que se refiere Marta Tagle, pues es a Dan Augusto y a Monreal, ¿verdad? ¿Tú cómo lo lees, Angélica de la Peña? Bienvenida. ¿Cómo lees lo ocurrido el día de ayer? Bueno, a mí me parece que otra vez es una expresión de los populistas, o ahora la populista, tener este tipo de concentraciones multitudinarias para cumplir con un ejercicio constitucional, una obligación constitucional de dar su primer informe de gobierno. Si vamos desde un enfoque republicano, pues tendría que ser ante los representantes, en este caso del Poder Legislativo, como siempre ha ocurrido, pero ahora ya no se quiere cambiar las reglas de cómo tienen que ser estos informes, que tienen ya muchos años planteándose reformas para que sea realmente un ejercicio republicano en rendición de cuentas. Y entonces lo que hace es la formalidad de enviarlo por escrito, manda a la Secretaría de Gobernación para que lo entregue, y entonces es una parafernalia burocrática sin sentido republicano. Y por el otro lado, bueno, pues hacemos lo que vulgarmente se conoce en el lenguaje político, una muestra de músculo con acarreo. Es un músculo artificial porque pues, es un acarreo, es la movilización de los líderes, ¿no? O lideresas de todos los espacios sociales para que lleven determinado número de personas al Zócalo y, bueno, tener ahí un gran escenario de una aparente fuerza por parte de la presidenta. Y, bueno, pues su informe, yo coincido con Marta, en el sentido de que dijo, pero no dijo, ¿no? Claro, este mensaje a López Obrador, pues está obligada a hacerlo. Está obligada a hacerlo porque es muy claro que está tocando las partes sensibles del presidente, que son sus hijos. No hay manera de no tener a ese elefante allí en el centro del escenario donde la presidenta estaba hablando en el Zócalo, y que pues lógicamente ella tiene que cumplir con esa formalidad. Pero miren, en la política, cuando te estoy diciendo que estoy contigo y que te amo profundamente, pero por el otro lado te estoy llevando procesos judiciales, pues es común, ¿no? Te doy un beso y luego después vienen y te arrestan. Yo a esa lectura es lo que hago, porque no hay manera de que ella pueda, para medianamente posicionarse y consolidarse como presidenta, ella, no como la ungida de López y la alumna de López y la dejada ahí por López. Es importante que siga esta dinámica que ha caracterizado a su gobierno. Yo soy muy crítica de su gobierno, pero en esa parte lo observo con mucha detención, como en la materia de seguridad pues han empezado a dar resultados. Y bueno, no es gratuito que ahora estén saliendo a la luz pública toda esta gente vinculada con diversos delitos de delincuencia organizada, entre el último, pues el más
sorpresivo, ya no es el narco, ya no es la venta de armas, ya no es la trata, ahora es el huachicol, y además el huachicol fiscal. O sea, una cosa es el huachicol y otra cosa es el huachicol fiscal. Por lo tanto, creo que el informe no llega a tocar las partes que debería estar tocando en función incluso de lo que te obliga la Constitución. El Plan Nacional de Desarrollo establece muy bien, perfectamente bien, los capítulos de la gobernanza, de lo que tiene que distinguir a la administración pública durante esos 6 años. Y por lo tanto debería estarnos informando cada uno de esos rubros, qué es lo que hizo en el año. Todos los mensajes que escuchamos a la presidenta son mensajes políticos. Bueno, pues si está frente a un meeting, lo que tiene que hacer es dar mensajes políticos. No se va a meter a dar informes puntuales respecto de la gobernanza. Y mi querida Imelda, Angélica, Marta, pero finalmente no era la intención, como ustedes bien lo han planteado, rendir cuentas ante nadie. Era precisamente hacer esta vieja política, que es la política de las movilizaciones de masa a través de los acarreos, como le hemos llamado históricamente, lo que hacía el PRI, como llenaba el Zócalo el PRI, que es lo que se dice que no son, pero que tienen las mismas prácticas políticas del viejo régimen, y me parece que ahí hay todo un tema de fondo que hay que revisar. Mi querida Imelda, pues lo que compartían ya Angélica, Marta, yo misma, ¿tú cómo lees desde Chihuahua, desde los estados, después además del recorrido a las 32 entidades federativas? O sea, esto es uno más, el meeting con el que cierra Claudia Sheinbaum, el recorrido a las entidades federativas. Imelda, ¿qué es lo que lees además en este mensaje político, por supuesto, que hizo la presidenta de México este domingo? Hola, ¿qué tal, Lucía, queridas? Saludándolas a todas y al equipo de CIMAC, por supuesto. Efectivamente, Lucía, digamos, el norte también fue parte del recorrido de la presidenta. Yo encuentro que todavía, Lucía, Marta, pues va también mucha gente que quiere ir a saludar a la presidenta y entregarle sus cartas. O sea, digamos que en este primer año todavía hay gente que va con cierta voluntad, ¿no?, de poderla ver, y lo digo porque por ahí veía yo en algunas redes el interés de todavía personas así. Sin embargo, me quedo con lo que ha dicho Marta y Angélica de la Peña, que inclusive me parece hasta simpático la manera en como Angélica lo describe, este tema del corralito, donde pone a los señores, y efectivamente me gusta cómo ella describe esta manera en la que finalmente te quiero, eres de mi grupo, pero bueno, no te voy a decir realmente lo que estoy haciendo, operando. Y yo me preguntaba, compañera, si en realidad el hecho de que ella refiera de que no nos van a separar, que no voy a romper con Andrés Manuel López Obrador, ¿significa acaso, Lucía, que habrá impunidad para este secretario, efectivamente los secretarios que él tuvo, en los cuales pues las investigaciones sobre el huachicol y todos esos temas de corrupción quedarán impunes? ¿Será acaso que el director de Sedalmec, la persona ya investigada por corrupción o donde hay elementos por tal, quedará en total impunidad? ¿Será acaso que efectivamente el no romper con él signifique que efectivamente Adán Augusto seguirá en la impunidad o estará en la impunidad de aquí hasta que se termine la administración de Claudia Sheinbaum? Yo me pregunto si esos serían los indicadores de no romper con el presidente, ¿no? Porque finalmente pareciera que eso es lo que ella estaría diciendo, más allá de que pudiera tener estas cartas, digamos, bajo la manga para en cualquier momento podérselas quitar. Ahora bien, yo me pregunto también, Lucía, Angélica, Marta, si, ¿qué pasaría si estos señores se dan un ride, como decimos en el norte, por Estados Unidos? No sé si sus visas quedarán todavía por ahí detenidas o no, porque una cosa es lo que la presidenta puede decir, pero también otra cosa son las investigaciones que haya, por supuesto, en el gobierno norteamericano.
Bueno, pues un gran tema que pones, mi querida Imelda, en términos de la impunidad, los procesos penales que van corriendo paralelos. Marta Tagle, ¿tú qué dices? Digo, porque Adán Augusto, pues no solamente es esta riqueza, sino esta liga con posible crimen organizado en Tabasco con la barredora, en fin, de eso todavía nos falta información, Marta Tagle. Sí, y además hay que decir que lo que ha sucedido o que ha tenido que haber una actuación con respecto al control fiscal no es una decisión del gobierno de la 4T. Efectivamente, se ha tenido que actuar gracias a la información que, particularmente en el tema de huachicol fiscal, pues viene desde Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos claramente tiene identificados las redes de corrupción que hay al respecto. Y sin duda está de por medio también el tema de la barredora, que además, o sea, el caso de haber tenido como secretario de seguridad a una persona que lideraba un cártel en Tabasco, y después de este discurso que ellos mencionaban, el propio presidente López Obrador, que no había negocio, así lo decía, un negocio grande del que no se enterara el presidente, ¿no? Así lo decía cuando se refería a Calderón. Entonces me parece que aunque la presidenta esté mandando una señal, no tocó el tema del huachicol fiscal, ni habló de estos señalamientos que hay en materia de corrupción en el actual gobierno. Al contrario, el discurso de que en la 4T ya se acabó la corrupción, pero no mencionó directamente estos escándalos. Creo que la señal que manda es que a pesar de los escándalos, lo que están buscando es generar un mensaje de que al presidente no lo van a tocar, porque también durante los primeros minutos de su mensaje, lo que más destacó ella como características del presidente López Obrador es su honestidad, ¿no? O sea, lo mencionó, es un hombre honesto, la honestidad, o sea, fue lo que más mencionó. Entonces me parece que lo que está mandando es un mensaje de, aunque personajes muy cercanos a López Obrador, como es Adán Augusto, que claramente el propio presidente lo dijo en su momento, lo considera su hermano, ¿no? Que es una persona muy, muy cercana a López Obrador, y aunque, y digamos, estas investigaciones que, insisto, no estaban realizando en México, sino viene con información de Estados Unidos, le toquen a Adán Augusto, pues va a seguir protegido por un pacto de impunidad, porque tocar a Adán Augusto sin duda es tocar a Andrés Manuel, o sea, por esta cercanía que hay con el presidente López Obrador. Sin embargo, aunque las señales va a seguir habiendo impunidad, también la presidenta de alguna manera marca su raya en el sentido de tampoco somos cercanos. Hay que recordar también que algo que se señaló cuando Rosa Isela visitó, le tocó comparecer en el Senado, que también no hubo una cercanía con Adán Augusto, más allá de que él estaba viendo el americano desde su tableta. La secretaria de Gobernación también fue distante y no lo saludó, ¿no? Como a todo mundo. Entonces me parece que ciertos personajes del gobierno, no necesariamente de Morena, sino del gobierno, están, aunque los protejan, marcando su raya, pues lo que pueda pasar, porque efectivamente, coincido con Imelda, este tipo de escándalos no se van a quedar solamente en escándalos, sobre todo cuando la pista viene desde investigaciones en Estados Unidos y no necesariamente en México, ¿no? Entonces, pues están, digamos, curándose en salud al marcar cierta distancia y al mismo tiempo tratando de mandar un mensaje de que el presidente López Obrador seguirá siendo protegido y no lo tocarán a él, o por lo menos a personas tan cercanas a él como es Adán. Mi querida Angélica de la Peña, ¿qué lectura haces de esto que nos pone Imelda y que ahora profundiza Marta Tagle? Bueno, pues yo coincido con ambas. Hay un asunto muy complejo porque la relación con Adán Augusto ciertamente data desde que tuvo que salir de Palenque Andrés Manuel siendo niño, y a donde llegó para ser prácticamente adoptado, hospedado, fue con la familia del padre de Adán Augusto, que era un notario muy reconocido. Y entonces allí creció hasta que él salió a la Ciudad de México a estudiar. Por lo tanto, cuando dice es mi hermano, lo está diciendo textual, literal. Entonces ahí hay una relación
no solamente de amistad, por cierto, también una relación política, y no me atrevería, porque no soy Ministerio Público, pero seguramente también de algunas travesuras que hoy están saliendo a la luz pública, porque siempre se ha dicho que Adán Augusto en la realidad era el mecenas de Andrés Manuel durante todos los años de política de Andrés. Entonces ahí tienen una relación muy cercana, y a mí me llama la atención, por ejemplo, algo que se ha ventilado cuando este señor Hernán salía de Paraguay para llegar a México. Como llega, tarda 30 horas, que no se sabe dónde está, y se especula que hizo una escala en algún lugar donde estaba Adán Augusto, y también no se sabe si alguien más cercano al presidente, para llegar a acuerdos. Y luego es muy notorio que goza de una impunidad al señalársele judicialmente que no se le pueden tocar sus bienes durante 5 años, de tal forma que sí hay un asunto allí muy manoseado. Creo que en una democracia imparcial, como tendría que ser, y una justicia imparcial también, como debería ser, el presidente de la República no estaría tan tranquilo en su rancho, porque todos los caminos llegan hacia él frente a las decisiones o las omisiones que tuvo, y que también alcanzan a sus hijos. Yo creo que es un asunto muy complejo. Vamos a ver qué va a pasar. Yo escucho a muchos editorialistas que señalan que gracias a Estados Unidos eso va a ser posible. Yo no sé, que tengamos que recibir una presión por parte de Estados Unidos para poner a la luz pública todos estos grandes negocios que también le afectan a Estados Unidos en esta materia y en otras materias. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es de que sí es un asunto muy complicado para la presidenta. Yo no quiero estar en sus zapatos en la actitud que ha asumido de no tocar a López Obrador, cuando lo que debería hacer es cumplir con la Constitución, como fue cuando dio protesta como presidenta, en el sentido de que yo voy a hacer cumplir, voy a hacer cumplir la Constitución, y las leyes que emanan de ella, pues no se está viendo que esa sea así, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí está en una situación muy compleja, y no va a haber manera de que no salga a la luz pública todas las tranzas en las que están vinculadas todas estas personas. Como ha ido saliendo, mi querida Imelda, ¿no? Es decir, no sabemos hasta ahora efectivamente lo que nos recuerda Angélica, las primeras declaraciones de Hernán, ¿no? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué ha dicho a la autoridad? ¿A quiénes está? En fin, hay una serie de omisiones de información que nos hacen sospechar lo que tú decías, Imelda, en términos de los pactos de impunidad con personajes muy importantes de la vida pública, y que sin duda, pues como bien lo señala Angélica, esos caminos coinciden en Palenque, Chiapas, con el expresidente Andrés Manuel. Imelda, querida. Sí, querida Lucía, pues finalmente ahora podemos por lo menos entender por qué Adán va a Augusto, como dice Angélica, o así te entendí, Angélica. Adán va a Augusto. Entonces no sabemos si finalmente pues este recurso del cual él podía omitir, ¿se acuerdan en campaña? Que incluso rechazó esa cantidad, ¿no? Para las campañas porque no le era necesaria. Pues entendemos que también con 79 millones de pesos que te puedes embolsar en unos cuantos meses, pues no requieres los 135,000 o lo que cobras, digamos, como parte de tu trabajo en el Senado. Finalmente, Lucía, es un tema de impunidad, y por eso principalmente para mí el tema principal es si el pacto de la relación con el expresidente tiene que ver con un pacto de impunidad, y eso evidentemente lo vamos a ir viendo hasta dónde y hasta cuándo. Y habrá que ver si será el gobierno de Estados Unidos quien termine evidenciando
y acreditando finalmente ese tipo de pactos, Lucía. Pues vamos a ver, todavía estamos en un pronóstico reservado, las cosas van saliendo, eso es claro. Se puede hablar de que se acabó la corrupción, pero pues las casas, las mansiones, los recursos, las vacaciones en hoteles de lujo, en fin, van saliendo a la luz pública y contradicen el mensaje de ayer de la presidenta, y en algún momento también Marta lo señalaba. Por más que la presidenta ha señalado de la política de austeridad, los señores, porque hay que decirlo, son básicamente los señores los que no escuchan, no la escuchan, no la toman en serio, y ella también ha tenido que mandar el mensaje y colocarlos en el corralito. Están cerca, pero limitados, ¿no? Cada quien en su lugar. Pues ahora nos vamos a ir a lo que fue precisamente 30 años, 80, no, yo ya me fui, la conmemoración de Naciones Unidas, 80 años, ¿no? Sí, era por ahí, ¿verdad? 80 años. Y este mensaje de la relatora de la violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias. Un mensaje que quedó ahí grabado y que significa muchísimo también para este planeta que ha hecho de la, pues yo diría, de la explotación sexual comercial, pues un gran negocio, porque lo hemos visto crecer en pornografía, etcétera. Angélica de la Peña, ¿qué hay que decir y por qué es tan importante recuperar lo dicho por la relatora? Bueno, Rem, lo que dijo en este aniversario en la Asamblea de Naciones Unidas, me parece que es muy importante rescatarlo porque nos llama, entre 6 puntos que plantea ella muy puntuales. Yo creo que hay que rescatar 3 de ellos que son fundamentales. El que tú refieres respecto a la violencia contra las mujeres, el asunto que plantea que la prostitución es un delito y afecta cada vez más a niñas y niños, y es un flagelo que está en prácticamente todo el mundo y llama a los gobiernos a tomar medidas y a sancionarlo. El otro tema de estos 6, que me parece es muy importante, es el llamamiento a vindicar la realidad material de las mujeres, es decir, no hay manera de que permitamos el borrado de las mujeres, sino que allí estamos, somos la mitad de la población y tenemos que entender que esa mitad de la población va a pedirle cuentas a la otra mitad. Y el otro asunto que me parece que es muy importante es la referencia al llamado que hace a todos los gobiernos del mundo a que sus políticas públicas, todas las acciones gubernamentales y legislativas se basen en el sexo biológico de las mujeres. Yo creo que este es un debate muy importante porque estamos ahora, pues en este siglo, enfrentando una serie de situaciones a partir del género sentido, fluido, etcétera, en donde particularmente quienes más llaman la atención son los hombres que transitan a ser mujeres. Tengo que llamar la atención doblemente respecto de que las mujeres cuando transitan a sentirse hombres, a la parte masculina, están más invisibilizadas también por una razón de género, ¿sí? Ellas no se atreverían, o ellos, como quisieran que les llamáramos, no se atreverían a entrar a un baño de hombres. Son identificados como tales y inmediatamente recibirían una agresión por parte de esos hombres en un baño. Y en el caso de las mujeres, pues también me parece que se debe detener a analizar cómo hay situaciones en donde la pedofilia está disfrazada porque las leyes así lo han permitido, y entonces de repente tienes problemas en los baños, en las cárceles de mujeres, etcétera, etcétera, o una competencia desigual, totalmente inequitativa en el caso de los deportes, etcétera. Yo creo que ese es un debate que tendríamos que dar, y el llamamiento al sexo a que sea la base fundamental del análisis para la definición de todas las acciones y políticas sea el sexo biológico por parte de REM. Me parece que es importante señalarlo para evitar retrocesos de los derechos de las mujeres que hoy, por diversas situaciones, no solamente esta, sino otras más, las guerras, etcétera, etcétera, el problema de la
¿A quién afecta más cuando hay un desplazamiento forzoso? Pues son a las familias que son integradas por niñas, niños, niñas y niños pequeños que tienen que trasladarse incluso cientos de kilómetros fuera del lugar donde están, y eso es verdaderamente muy grave lo que se está viviendo en el mundo, precisamente contra las personas más en situación de vulnerabilidad, que son las niñas y los niños, que siempre tienen que ir acompañados por personas adultas y casi siempre lo hacen con madres solas. Entonces, sí es un asunto que tendríamos que estar revisando nosotras, que estamos imbuidas en la promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, para seguir insistiendo en todos los pendientes que tenemos en el no ejercicio y garantía de los derechos humanos de las mujeres, aun cuando tengas ya planteado en acciones, en reformas legislativas, en la Constitución, seguimos en lo concreto fallando muchísimo a cumplir con estos preceptos. Mi querida Marta Tagle, ¿tú cómo miras lo dicho en esta asamblea, en esta que conmemora y que ha colocado ahora un pequeño resumen Angélica de la Peña? Sí, agradezco a Angélica que haya propuesto este tema, además, pues teniendo la claridad de que sin duda en este tema tenemos visiones diferentes, pero hay que rescatar pues el discurso que Rim al-Salem dio en el marco del 30 aniversario de Beijing, ¿no? Y justamente en la 80 Asamblea General de Naciones Unidas, con respecto al tema de la prostitución y el abolicionismo, ¿no? A mí me gustaría como ir como poniendo en evidencia lo que ella dijo y la posición que tenemos desde otra visión del feminismo con respecto a lo que la relatora dijo. Por una parte, ella menciona que es necesario recuperar la realidad material de ser mujer, haciendo un llamado para reafirmar esta categoría de mujer, y además incluso diciendo que esto implica retomar justamente la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Y yo diría que desde el feminismo no abolicionista, sin duda se acepta la relevancia que tiene el sexo biológico, ¿no? O mujeres y hombres, pero también es muy importante enfatizar en la agencia de las mujeres. Es decir, creo que durante muchos años, décadas, las mujeres, el feminismo en México ha venido luchando por el reconocimiento de las mujeres de tener agencia sobre su propia vida, es decir, que sean autónomas para decir. Y aunque todavía estamos muy lejos de eso, también hay que reconocer que parte de nuestra lucha, de nuestro trabajo, pues tiene que ver con estas autonomías de las cuales CEPAL habla, y particularmente uno que es el de la autonomía física, que es la posibilidad de que las mujeres tengamos esa agencia, y que eso genera que haya una diversidad de experiencias. Es decir, no basta con afirmar el sexo biológico sin atender las condiciones materiales que empujan a las mujeres, a muchas mujeres, al comercio sexual. Y estas, sin duda, muchas tienen que ver con el tema de la explotación sexual, con el tema de la prostitución forzada que está ahí, y también ella lo marca en el ámbito de lo que sucede con el tema de la militarización en los países, ¿no? Entonces, eso existe, pero también hay que reconocer que hay otras realidades, que incluso pasa por el tema económico, donde mujeres también deciden tener esta actividad como un asunto remunerado, ¿no? Y creo que también hay que poner esa realidad sobre la mesa. Y en ese mismo sentido, RIM denuncia la mercantilización y la cosificación, señalando que los cuerpos y las funciones reproductivas son tratados como mercancías, y desde el feminismo no abolicionista nos gusta diferenciar justamente entre esta prostitución forzada y la voluntaria, pensando que sí debe de generarse una regulación, porque lo que nos ha sucedido cuando hablamos de prohibiciones, lo único que se ha generado es que esto siga aumentando, digamos, el comercio
fuera de la ley, al dejarlo fuera de la regulación, pues termina siendo un mercado negro, que en este caso se trata de los cuerpos de las mujeres que está ahí y que necesitamos regular las situaciones que ahí suceden para poder estar en posibilidades de sanciones efectivas. También criticó el borrado del lenguaje que nombra a las mujeres, ¿no? Advirtiendo que sustituir el lenguaje directo por términos neutros debilita los derechos específicos de las mujeres. Y en ese sentido, también desde el enfoque no abolicionista, reconocemos sin duda la importancia del lenguaje. Hemos dicho, o sea, desde el feminismo se ha dicho que lo que no se menciona no existe, pero sí creemos que hay que buscar un equilibrio entre el reconocimiento simbólico de poner mujeres y bien el incluir a diversos grupos de mujeres, como son las mujeres trans y trabajadoras sexuales. Entonces, en ese sentido, desde varios de nosotras venimos mencionando a las mujeres y a otras personas para señalar que hay una diversidad de mujeres que no se identifican como tales y que necesitamos evidenciarlas, ¿no? Finalmente, también me parece importante, y creo que ese es el punto en el que coincidimos totalmente desde los feminismos, la conexión que hay con la militarización, el conflicto armado y la impunidad, vinculando la violencia estructural y la militarización con violencias específicas contra mujeres. Yo creo que en este punto, sin duda, nos sumamos a las denuncias de las causas geopolíticas y económicas que han generado la violencia contra las mujeres, y de manera muy particular el tema de la prostitución, la trata y la explotación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que puntos que me parece importante señalar de este mensaje que la relatora hizo en el marco del 30 aniversario de Beijing. Imelda Marrufo, una primera reacción ante estos planteamientos. Sí, Lucía, pues me parece muy interesante que Angélica de la Peña pues haya planteado esta propuesta del discurso de Reine Alacem, porque en realidad yo lo que quiero nada más poquito contextualizar para invitar justamente a revisar un poquito más esta información, Lucía. Ocurre que el 7 de mayo de este año hay una resolución, digamos, en Naciones Unidas, en la cual se define que en el marco del 80 aniversario de las Naciones Unidas sea el 22 de septiembre el día en el que se conmemore, digamos, el 30 aniversario de la plataforma de Beijing, ¿no? Y ese es el contexto por el que se decide dedicar un día completo a poder, digamos, tener esta revisión, sobre todo con aras de ratificar el compromiso con la plataforma de Beijing, de renovar los esfuerzos y sobre todo, Lucía, Marta, Angélica, de acelerar las obligaciones, digamos, de los estados en el cumplimiento con la plataforma, sobre todo a 5 años de que termine, digamos, este plazo de la Agenda 2030. Ese es el contexto, digamos, de este día 22 de septiembre, en el cual se inscribe el discurso de la relatora que estamos haciendo mención, una mujer muy interesante, Lucía, Marta, a mí me parece, porque además, siguiendo un poco como su ruta, ya es de Jordania, y lo que ha trabajado y expresado en sus diferentes informes, que me parece, yo quisiera luego un poquito regresar a eso, es que inclusive el día 13 de agosto, yo quiero como centrarme en este contexto amplio, digamos, el 13, porque me parece fundamental, el 13 de agosto pasado, ella y otra relatora independiente, que efectivamente es la relatora especial para revisar todo el tema de presupuestos y obligaciones de los estados en términos de financiamiento, Lucía, ella plantea algunos puntos que me parecen muy importantes recuperarlos, ¿no? Para poder contextualizar también en qué se inscribe este discurso que ella plantea de la propia militarización. Y fundamentalmente ella cuestiona este asunto, efectivamente, en el cual se trata de una crisis de Naciones Unidas, una crisis global en la que se sitúa, y una serie de presupuestos que a mí me gustaría a lo mejor regresar para poder un poquito articular este tema de lo que han comentado mis compañeras. Y bueno, es un gran tema y realmente me parece que este espacio permite reflexionar de manera con argumentos sostenidos precisamente aquello que es necesario colocar. Me parece muy importante ponerlo a la luz pública porque, pues ya lo decía Imelda, en un contexto muy importante porque se ha ido colocando a nivel internacional acuerdos para el avance de las mujeres y lo que vemos y estamos enfrente de ello es una enorme resistencia
para garantizar que las mujeres realmente podamos vivir en igualdad. Y hay promesas de los estados-nación que no se van cumpliendo. 30 años de Beijing y seguimos viendo que la plataforma de acción sigue sin ser cumplida plenamente. A 5 años, ya lo decía Imelda, el cierre de los objetivos de desarrollo, y la muerte materna, la desigualdad, la pobreza de las mujeres, en fin, la explotación sexual comercial de mujeres y niñas sigue creciendo, y esto en este país me parece que es muy importante detenernos, porque lo que hemos visto es cómo el negocio sobre el cuerpo y la vida de las mujeres ha crecido de manera impresionante a la luz de la falta de acción política por parte de las autoridades, y creo que volverlo a colocar me parece muy importante. Así que, Angélica, Marta, Imelda, gracias por sumarse a esta conversación desde una manera, pues eso, como lo hacemos o como se hace en el feminismo, desde la escucha, desde la reflexión, y buscar precisamente cómo abonamos para que las mujeres podamos vivir en igualdad plena. Angélica de la Peña. Pues sí, acabas de decir algo muy importante que hay que vindicar. Yo estoy totalmente de acuerdo, siempre lo he planteado. Siempre en mi experiencia ha sido sentarnos y platicar, discutir y polemizar. Y sí hacerlo con argumentos. Por ejemplo, cuando se menciona que las mujeres deciden de manera voluntaria prostituirse, yo digo que estás hablando de, no sé, no me consta, pero seguramente habrá una muy pequeña minoría en condiciones muy específicas que seguramente lo hacen, mucho en la parte muy invisible, pero la prostitución se convierte en un gran flagelo contra los derechos de las mujeres, contra su decisión de tener que vender su cuerpo por situaciones diversas. Entre ellas, la más importante es la pobreza y el otro es el enganchamiento en la trata de personas. ¿Quiénes son los que se benefician? Y perdón, hay que hablar de ellos. Son los puteros. Entonces estamos nosotros peleándonos si las mujeres, o hay que escuchar a las mujeres que han salido, que están sufriendo, que han vivido, que han planteado, y los que están afuera, nada más viéndonos cómo discutimos nosotras, son los que están pagando por el cuerpo de una mujer, y los casos emblemáticos de esta trata, de esta explotación sexual, es verdaderamente inaudito cuando las escuchamos, cuando de repente tienes las cifras que la desaparición forzada se incrementa en mujeres, niñas y niños, y entonces el análisis te lleva a, es que están en la trata de personas. Es decir, estamos frente a un problema, un delito de la delincuencia organizada transnacional, el que más ha crecido en los últimos 30 años. No es, por cierto, el narcotráfico, es la trata de personas. Volvemos otra vez al inicio de cuando se discutían los primeros tratados sobre la esclavitud. Entonces ahora tenemos un problema con una esclavitud moderna que se llama lenocinio. Y, por supuesto, yo le tomo la palabra a Marta. Hay que discutirlo y hay que escuchar a las víctimas, hay que escuchar a quienes están luchando, literalmente enfrentando todo para entender que las mujeres no deciden prostituirse. La inmensa mayoría tiene que hacerlo, y me consta porque he tratado a muchísimas y de diferentes condiciones, en donde no les queda otra más que hacerlo por la situación que tampoco hablamos, la situación de vulnerabilidad y pobreza, que son madres solteras, se quedan solas. Es decir, hay una situación muy complicada en donde sí tenemos que poner el eje, la importancia de lo que hemos estado trabajando desde hace más de 200 años en el feminismo, que las mujeres sean sujetas de plenos derechos, y efectivamente, como dice Marta también, la autonomía de las mujeres se refrende a partir de que decida ser lo que quiere ser y tener todas las condiciones para un desarrollo humano sostenible, sustentable, legal, y sobre todo que no tenga que poner su dignidad
para satisfacer a los puteros, que son los que finalmente están detrás y que se ponen felices porque nosotros en el feminismo seguimos diferenciándonos entre nosotras, discutiendo entre nosotras, cuando los que están allí detrás no son tocables. Ya no hablo de los jefes que andan ahí, los proxenetas, etcétera, porque eso ya es tocar asuntos mayores. Me refiero a esos invisibles, que si no existen, no existiría el lenocinio y la prostitución. Pero mientras que haya clientes que estén pagando, mientras que no haya este detente por parte de los hombres, miren, la campaña de Suecia es sensacional. No se dirige a señalar, castigar o amenazar o decirles que vamos a aplicar la ley a las mujeres. Se van contra los hombres. Y la campaña es yo, hombre, y ves las imágenes de los hombres diciendo, yo no compro sexo, yo no compro sexo, yo no compro sexo. De diferentes tendencias, futbolistas, empresarios, artistas, etcétera, o anónimos que dicen, yo no compro sexo. Ese es ahí donde hay que dar el debate. Y me parece que en ese sentido, pues ojalá que algún día lo toquemos. Hoy solamente quiero responder que estoy totalmente de acuerdo con la relatora en materia de derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, que además ha recibido agresiones, violencia de todo tipo, porque se ha atrevido a decir las cosas como tiene que decirlas. Mi querida Marta Tagle. Sí, yo creo que hay que partir de las coincidencias que tenemos en el sentido de que sin duda quienes estamos con una visión abolicionista desde el feminismo, ¿no? Creemos que la prostitución forzada sin duda abarca a la gran mayoría de las mujeres que han sido obligadas a realizar estas actividades y que por supuesto es una forma muy grave de violencia en la cual se entrecruzan un montón de violencias, ¿no? Que muchas de ellas son estructurales y que tienen que sin duda ver con el machismo, misoginia y este sistema patriarcal que todavía tenemos, o sea, que estamos buscando deconstruir. Y en ese sentido, yo creo que, digamos, el mensaje que Rem con respecto a este tema es importante y te tiene que generar lo que en materia de derechos humanos se habla como políticas de protección. O sea, sin duda, me parece que el Estado, todos los estados, y en este caso el nuestro, el Estado mexicano, y cuando hablo del Estado mexicano, por supuesto, pienso en el gobierno de la presidenta y de gobiernos locales y de las leyes y de, por supuesto, Poder Judicial, están obligados a generar políticas de protección que no lo han hecho. O sea, hasta el momento tenemos en nuestro país, este es un tema en el que efectivamente prácticamente no se toca y que vemos a las mujeres en absoluta desprotección. O sea, sin duda, eso sucede y el Estado está obligado y el Estado tiene que rendir cuentas y a eso llama también la relatora, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Sin embargo, y eso es lo que también quiero poner como en evidencia, es que aunque sea una muy pequeña minoría de mujeres que han decidido por sí mismas dedicarse al comercio sexual, también el Estado está obligado a generar garantías para el ejercicio de esa actividad, como puede ser otra actividad justamente para que se haga en condiciones en las que no se genere una explotación, como sucede con muchos otros trabajos que desafortunadamente están ahí y que aquí además está pues de por medio el cuerpo de la mujer, pero que pues cuando hablamos de explotación pensemos en la explotación laboral que existe en nuestros días y que es tremenda y que también el Estado mexicano está obligado a generar políticas que garanticen los derechos de esas mujeres que aunque sea una muy pequeña minoría han decidido por otra razón dedicarse a esta actividad y no simple y sencillamente pensando que con abolir la prostitución, prohibirla, se va a resolver el problema. El problema no se resuelve diciendo adiós, lo abolimos y ya se acabó el problema. El problema va a seguir ahí y eso implica pensar justamente en qué acciones tiene que tomar el Estado para garantizarle a unas y otras mujeres sus derechos, la protección, una vida libre de violencia y cómo atender, prevenir, sancionar y eliminar estas violencias que rodean la vida de las. Yo creo que es un tema profundo, claro, por supuesto que nos lleva a distintas reflexiones, mi querida Imelda, y uno de ellos es cómo erradicamos de la construcción social de la masculinidad la permisividad de la compra.
¿no? Así como puedo comprar un chocolate o un videojuego, puedo comprar a una mujer para cualquier cosa. Creo que ese es un tema que muchas veces se queda fuera de la discusión, ¿no? Y que creo que vale la pena colocarlo precisamente de cuál es el sustento que sigue permitiendo que hombres sigan consumiendo la prostitución, la pornografía, etcétera. Creo que el COVID nos dio la muestra evidente de que en medio del confinamiento, la única industria que no tuvo recesión fue la de la prostitución y de la pornografía, que tuvo millones de ganancias en el planeta. Imelda. Sí, Lucía, pues me parece que es un tema que trae Angélica a la mesa y que Marta muy bien plantea, importante de debatir. Yo coincido con el planteamiento de Ren Alacem, y lo que me parece interesante decir es que si bien el documento del discurso o el tiempo del discurso es muy cortito, estamos hablando de 2 hojas, hoja y media, de los 6 puntos de los que ha hablado Angélica y Marta. Sin embargo, cada uno de esos elementos que ella plantea en su discurso del 22 de septiembre en el marco de este 80 aniversario por la conmemoración de la plataforma de Beijing de 30 años, está plenamente documentado en otros documentos, Lucía. Por ejemplo, yo invitaría a que se leyera y se conociera el informe que hace la relatora, publicado, digamos, entre el 16 y el 11 de julio de este mismo año, titulado Violencia por razón de sexo contra mujeres y niñas, nuevas fronteras y cuestiones emergentes, o bien este documento que habla sobre la prostitución y la trata. Son documentos muy amplios, extensos, debidamente acreditados, fundamentados, que me parece que también plantean por lo menos elementos, digamos, de todo tipo para poder, digamos, discutir en base a argumentos y no en base de discursos de odio, como efectivamente suele suceder cuando se discrepa en ese tipo de conceptos y de nuevas, digamos, marcos de discusión. A mí me parece que lo que debemos de generar, Lucía querida, pues es esto, ¿no? Abrir los canales de discusión y de diálogo y no cerrarlos, como sí ocurrió, recordemos, cuando fue ahora la conferencia de la CEPAL aquí en la Ciudad de México, en el cual hubo una, digamos, exclusión de un grupo de compañeras, efectivamente, que no dejaron inscribirse justamente por este tipo de situación de Lucía. Es lo que yo quisiera comentar, que efectivamente son temas sumamente relevantes para poder seguir discutiendo, sobre todo el tema del acceso a la militarización en cuanto a recursos humanos, que creció en 2.718 billones de dólares, mientras que por 430 billones de dólares decreció el presupuesto para la igualdad de género, Lucía. Pues temas que sin duda vamos a seguir tocando. Coincido con Marta y creo que todas coincidimos, no se trata de desproteger a nadie. El Estado tiene una responsabilidad con todas sus ciudadanas y ciudadanos, sino cómo vamos deconstruyendo estas bases del patriarcado que están colocadas precisamente en la discriminación y desigualdad de las mujeres. Pero bueno, como verán, es un tema que nos puede llevar muchísimo tiempo más en la mesa. Angélica de la Peña, Marta Tagle y Imelda Marrufo, muchísimas gracias por estar en esta emisión. Eso fue todo en el episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a que compartan sus comentarios en nuestras redes sociales sobre los temas que aquí planteamos y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.